La geología es una ciencia histórica y por lo tanto necesita disponer de herramientas para poder calcular el tiempo que hace que han sucedido los diferentes eventos. Es decir, tiene que ser capaz de medir el tiempo geológico. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo se puede conseguir ese tipo de dataciones, es decir, asignaciones del tiempo que hace que se ha producido un evento geológico. La geocronología es la rama de la geología que estudia los diferentes métodos de datación, es decir, las distintas formas en las que podemos determinar con una precisión mayor o menor la antigüedad relativa de una roca, de un fósil o de un evento geológico. No todos los mecanismos son iguales, se pueden distinguir dos tipos diferentes, que son la datación relativa y la datación absoluta. La datación absoluta pretende dar la fecha, digamos, la antigüedad más precisa posible, mientras que la datación relativa se contenta con ordenar de más antiguo a más moderno los diferentes procesos. En ocasiones, aunque esto puede parecer poco preciso, en ocasiones se pueden conseguir precisiones bastante razonables. La datación relativa se puede realizar o bien a través del registro estratigráfico, es decir, estudiando la secuencia de depósito de las distintas capas de rocas, o estudiando el registro fósil. Y entonces ahí lo que se estudian son los fósiles que encontramos a distintas profundidades. De esta manera podemos distinguir tres herramientas distintas pertenecientes a la geocronología. La cronoestratigrafía, que estudia el registro estratigráfico, la biocronología, que estudia el registro fósil, y la geocronometría, que mide la datación absoluta. La cronoestratigrafía, a su vez, se puede utilizar distintas herramientas como la bioestratigrafía, o sea, el reparto de los fósiles en los estratos, la magnetoestratigrafía, la disposición de rocas con diferentes polaridades magnéticas en las muestras, la quimioestratigrafía, dependiendo de la aparición de determinadas sustancias químicas, o la estratigrafía secuencial, que estudia las secuencias de estratos y dentro de los estratos las secuencias de materiales. De modo que, ¿qué relojes son los que se estudian los que se utilizan para poder estudiar el tiempo geológico? Pues esencialmente tres tipos de relojes. Relojes biológicos, como pueden ser las marcas de crecimiento. Todos sabéis que un árbol va produciendo un anillo de crecimiento por cada año. Si nosotros talamos un árbol y contamos el número de marcas de crecimiento que tiene, podemos averiguar la antigüedad del árbol, es decir, podemos datarlo. Bueno, pues no solo los árboles, hay otras marcas de crecimiento que se pueden estudiar en los fósiles. Hay también relojes estratigráficos, por ejemplo, las barbas glaciares. Las barbas glaciares son depósitos que van alternando de color claro y oscuro, que corresponden a los periodos de hielo y deshielo en zonas afectadas por los glaciares. Cada conjunto formado por una banda clara y una oscura corresponde a un año, de modo que si contamos el número de barbas glaciares que hay en un depósito, podemos inferir la antigüedad que tiene ese depósito. Y finalmente están los relojes radiactivos, que se basan en la desintegración de ciertos isótopos de algunos átomos, que es el método más utilizado y más preciso de que disponemos. Vamos a detenernos a considerar el uso de este último tipo de relojes, los relojes radiactivos, porque son los más importantes para la geocronometría en este caso.
Bueno, se basan en la desintegración de los isótopos radiactivos. Hay determinados elementos químicos que espontáneamente pierden una de sus partículas elementales, un electrón de alta energía, y entonces pues dan lugar a otro elemento químico distinto. Lo importante es que esta desintegración ocurre rítmicamente, es decir, ocurre siempre a la misma velocidad. Y de aquí surge el concepto de vida media, que es el trascendental. La vida media de un elemento es el periodo de tiempo en el que el número de átomos de un isótopo radiactivo se reduce a la mitad. Lo podemos ver, por ejemplo, en estas imágenes. Por ejemplo, en los recuadros, pues partimos de un recuadro formado por 16 cuadraditos más pequeños y al cabo de 700 millones de años, en lugar de 16 quedan 8. Y al cabo de 700 millones de años se reduce a la mitad, 4. Y la siguiente serían 2, 1 y medio cuadradito. Entonces, si os dais cuenta, el, el tiempo no cambia, 700 millones de años, y la proporción tampoco. En cada 700 millones cada 700 millones de años decae la mitad de los átomos que quedaban. Representado gráficamente, pues lo tendríamos en esta otra figura. Partimos de una cierta cantidad del material radiactivo a sub cero, al cabo de una T, o sea, la vida media, quedaría la mitad, al cabo de 2 veces el tiempo quedaría un cuarto, un octavo, un 16avo, un 32avo, etcétera. De esta manera, midiendo la cantidad del isótopo radiactivo, se puede inferir el tiempo que ha pasado desde que se inició la desintegración. Vamos a verlo con una animación. Uno de estos isótopos radiactivos es el carbono 14, que puede emitir electrones de alta energía y origina un isótopo radiactivo distinto, que va a ser el nitrógeno 14. Esto ocurre a un ritmo siempre constante, que corresponde, en el caso concreto del carbono 14, a 5.730 años. En ese tiempo pasa la vida media y se produce la mitad del nitrógeno. Imaginemos que en una muestra tenemos un 12,4% de nitrógeno 14, perdón, de carbono 14. ¿Qué quiere decir? Pues que hacen falta 3 vidas medias para obtener ese porcentaje, y eso supone un total de 17.190 años. Con el carbono 14 podemos aplicar este método hasta antigüedades de 60.000 años. Sin embargo, en geología eso se nos queda corto. El método del carbono 14 es válido para la arqueología, pero en geología los acontecimientos, muchos de ellos tienen millones de años. ¿Cómo podemos resolver esto? Pues es tan simple como utilizar otro isótopo radiactivo. Aquí tenéis la tabla con los isótopos más comúnmente utilizados y sus vidas medias. En la parte de abajo tenéis el carbono 14. El yodo 131, fijaos que tiene un periodo de vida media todavía más corto, 8,02 días, o el cesio 137, 30,07 años. Pero los demás, distintos isótopos del uranio, el torio, rubidio, potasio, permiten datar para 4.470 millones de años, por ejemplo, el uranio 238. Eso nos sirve ya para datar la propia antigüedad de la Tierra. Recordad que es de 4.500 millones de años. Pero tenemos el uranio 235, que tiene una vida media de 704 millones de años, bueno, etcétera. Ya veis que cualquiera de los otros isótopos tienen una vida media muy larga y sí que nos podrían ser útiles
para datar rocas más antiguas. Hemos visto los métodos de datación absoluta. Vamos a utilizar ahora la geocronología relativa, que se basa en estos 4 principios que se conocen como principios básicos de la estratigrafía. El principio de horizontalidad, el principio de superposición, el principio de las relaciones de corte y el principio de la superposición faunística. Vais a ver qué sencillos son estos principios y qué fácil es utilizarlos. El principio de horizontalidad simplemente establece que los estratos, los sedimentos que forman los estratos, se depositan siempre de forma horizontal y que permanecen siempre en horizontal si no actúa ninguna fuerza sobre ellos. Este principio lo estableció Steno en 1669, o sea, es una de las primeras ideas geológicas que se tuvieron claras. Fijaos en el dibujo de abajo. En una cuenca sedimentaria, los sedimentos en general van a depositarse en un medio acuático y van a depositarse en el fondo. En el fondo van a formar una capa horizontal. Una vez que se ha depositado una, se deposita la siguiente y así sucesivamente hasta que se van apilando toda una serie de estratos, todos ellos horizontales. Si nosotros vemos estratos que no están horizontales, es porque ha intervenido alguna fuerza. ¿Veis qué fácil es aplicar el principio de horizontalidad? En los estratos hay algunos términos que tenéis que conocer. Por ejemplo, uno del que ya hemos hablado es el de potencia. La potencia de un estrato o de cualquier capa es el grosor que tiene dicho estrato o dicha capa. Bien, además los estratos quedan separados por superficies planas, paralelas entre sí, que reciben el nombre de planos de estratificación. Y luego un dos términos muy curiosos. La base de un estrato recibe el nombre de muro del estrato, mientras que la parte superior del estrato se llama techo del estrato. Y lo mismo con una serie estratigráfica, se puede hablar del muro de la serie, que es su base, y del techo de la serie, que es su parte más alta. Con esto podemos pasar al segundo principio, que prácticamente emana del anterior y que fue también propuesto por Nicolás Steno. Es el principio de superposición. Realmente fue enunciado por primera vez por el sabio árabe Avicena en el siglo XI, pero fue reformulado y pasó a la posteridad por la formulación que hizo Steno de él. Simplemente el principio de superposición indica que en una serie de estratos los que se encuentran más profundos son más antiguos que los que se encuentran más superficiales, porque durante su origen, como hemos dicho antes, se deposita un estrato y a continuación sobre él el siguiente. De modo que siempre los estratos más superficiales van a ser menos antiguos. El siguiente principio es el de las relaciones de corte, que fue enunciado por un viejo amigo nuestro, James Hutton. ¿Os acordáis del principio de uniformidad, el uniformismo? Bueno, pues a finales del siglo XVIII, James Hutton estableció que todo aquel cuerpo geológico que corte a otro es más moderno que el cuerpo cortado. Por ejemplo, si os fijáis en este grupo de estratos que son paralelos entre sí, cortan a los que quedan por debajo. Eso quiere decir que son más modernos que ellos. En este caso podríamos aplicar también el principio de superposición. Lo más superficial es más moderno que lo más antiguo. Pero fijaos también en este otro caso. Aquí tenemos un filón, un dique. Este dique atraviesa todas estas rocas que están plegadas y además estas otras que están horizontales, solo una parte. Eso quiere decir que el dique es inmediatamente posterior a esta última capa. O por ejemplo, fijaos en la forma del valle. El valle atraviesa todos estos estratos, luego tiene que ser posterior
a todos ellos. El principio de las relaciones de corte es otra potente herramienta de la geocronología relativa. Y el último principio que nos queda por ver es el principio de sucesión faunística. Fue establecido por William Smith en 1796 y plantea que cuando en dos afloramientos de rocas diferentes las sucesiones de fósiles son las mismas, los cuerpos rocosos que tienen esos fósiles tienen la misma edad. Fijaos, por ejemplo, en estas dos columnas estratigráficas. En este lado de la izquierda hay una sucesión de fósiles que se repite al otro lado. Entonces, podemos establecer una correlación entre las rocas que tienen el mismo tipo de fósiles y establecer que tienen la misma antigüedad. Y para terminar con este vídeo, el estudio de los fósiles y la utilización de la geocronometría ha permitido dividir la historia de la Tierra en distintas unidades de tiempo, al estilo a como se hace con la historia humana, que se divide en prehistoria, en Edad Media, Edad Moderna, etc., pues se pueden utilizar divisiones a distintas escalas. Por ejemplo, la escala más amplia son los eones. La historia de la Tierra comprende 4 eones: el Fanerozoico, el Proterozoico, el Arcaico y el Adeico. De todos ellos, el más moderno, el Fanerozoico, es el que más nos interesa porque es en el que se encuentra o en el que se produjo la sucesión de las especies, la evolución de los seres vivos. Y comprende, los eones están divididos en eratemas, eras. Hay 4 eras importantes: el precámbrico, el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico. Cada una de ellas se divide en sistemas o periodos. Por ejemplo, el paleozoico en cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. O el mesozoico, bueno, en las que veis. A su vez, los sistemas o periodos se dividen en épocas. Y el cuaternario se divide en Holoceno y Pleistoceno, etc. Bueno, pues de todo esto os tenéis que aprender los periodos que comprende el Fanerozoico, y os los tenéis que saber además en orden, ¿vale? Porque es importante para poder utilizarlos para hacer problemas, para resolver cortes geológicos. La verdad es que puedo deciros sobre esto es simplemente que os estudiéis la tabla. En el próximo vídeo, con el que terminaremos el tema, estudiaremos cada una de las eras por separado. Así que me despido. Hemos terminado con una nueva clase flipada de geología que espero os haya sido útil. Hasta el próximo vídeo.